Muy buenas noches a todos los colegas. Soy el doctor Joy. Continuando con las actividades académicas, esta noche tenemos el placer de contar con la participación del doctor Moisés Vidal, médico intensivista que labora en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, en el área de postoperatorio cardiovascular y trasplante. Es coordinador del Departamento de Trasplante de Cuidados Intensivos, responsable del programa de ECMO en dicho hospital, especialista en ecografía de paciente crítico, especialista en ecografía avanzada, maestría en medicina con mención a la ecografía, máster en ecocardiografía transesofágica, máster en ecocardiografía de emergencia UCI, pertenece a la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, coordinador del capítulo de terapia cardiovascular y ECMO, miembro ejecutivo del Comité de Expertos de Ecografía Crítica de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. La ponencia que nos presenta esta noche será sobre la valoración de la congestión venosa por ultrasonografía. Muy buenas noches, doctor Moisés Vidal. Muy buenas noches, ¿están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Buenas noches. Esta exposición va a ser sobre la congestión venosa sistémica, es decir, la valoración por ecografía. La congestión venosa sistémica es la parte de la hemodinámica que está menos valorado. Toda la parte arterial hemos valorado, hacemos mediciones dinámicas de lo que es la presión, la parte arterial, pero la parte venosa es la que es el lado oscuro, que podríamos llamar. Entonces, esta noche vamos a hacer una revisión, cómo valoramos la congestión venosa sistémica utilizando ecografía. Entonces, los temas que vamos a tratar va a ser algunas partes fisiológicas, la valoración de la volemia, el protocolo VEXUS, que es finalmente el tema que vamos a tocar esta noche, y algunos casos clínicos y ejemplos para valorar el VEXUS. Entonces, como les decía, el ultrasonido focalizado es una herramienta que actualmente está entrando a las áreas críticas con mucha fuerza. Nos permite evaluar rápidamente y con precisión al paciente que se encuentra hemodinámicamente inestable. Y eso lo podemos hacer en la cabecera del paciente. Utilizando diversos protocolos de ultrasonido con punto de atención, se puede reconocer fácilmente los diferentes tipos de shock, ya sea el hipovolémico, el cardiogénico, el obstructivo o las mixtas, teniendo en cuenta que muchos pacientes pueden ser pacientes que se enfocan en varios tipos de shock. Podría ser con un componente cardiogénico, un componente vasodilatado, etc. Entonces, es importante diferenciar la inestabilidad hemodinámica y esto nos va a comprender el proceso fisiopatológico involucrado y realizar un mejor manejo y ver la respuesta a nuestro tratamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de volemia, existen varias situaciones que podemos utilizar, desde la diuresis, herramientas como la presión venosa central, herramientas como la presión capilar pulmonar o la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el grado de deshidratación, hemodinámica, es decir, podemos ver ventanas clínicas y ventanas utilizando herramientas invasivas y no invasivas para valorar cómo está la volemia del paciente. Entonces, un poco de fisiología, como le decía, el lado arterial es muy estudiado, pero la parte venosa que es el componente importante, es el menos estudiado. Y tenga en cuenta que cuando hacemos hemodinámica vamos a tener, básicamente a veces nos enfocamos en la presión arterial media, pero descuidamos un poco lo que es el retorno venoso, la parte venosa. Tengan en cuenta que
el, el, el gasto cardíaco o la precarga que le va a llegar al ventrículo derecho va a depender de ciertas presiones. La presión de llenado sistémico, que va a ser la presión hacia adelante, y la presión hacia atrás va a ser la presión en la aurícula derecha. Entonces, tiene que haber un gradiente de presión para que pueda fluir la sangre. Entonces, si se empieza a incrementar las presiones en las cavidades cardíacas derechas, va a impedir o va a disminuir el retorno venoso y por ende el gasto cardíaco. Entonces, vemos lo que son la precarga, valorando con herramientas con presiones como la PVC, la presión capilar pulmonar, pero también tenemos parámetros volumétricos como el volumen global telediastólico, el volumen sanguíneo intratorácico, o parámetros de respuesta dinámica, como son estos parámetros de respuesta de volumen dinámicos, es por la interacción corazón-pulmón, ¿no? Y es ampliamente utilizado las variaciones de presión de pulso, las variaciones de la presión sistólica. Todos estos nos dan una idea de que si un paciente es respondedor o no respondedor. Las variables dinámicas sabemos que son las más fiables, pero no todo paciente que encontremos como respondedor va a requerir volumen. Es decir, muchos de nosotros probablemente estemos en la fase ascendente de la curva de Frank Starling, pero no por ello vamos a recibir volumen. Entonces, no hay mucha correlación entre la presión venosa y el volumen sistólico. Eso es ampliamente valorado. Esta correlación no es lineal. Tampoco cuando valoramos la presión capilar pulmonar con la presión del volumen, con el volumen sistólico. Por ecocardiografía también tenemos valoraciones estáticas de precarga como es valorar el volumen o volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, las áreas telediastólicas del ventrículo izquierdo, el colapso o unas variables dinámicas que pueden ser la colapsabilidad o la distensibilidad de la vena cava inferior. Criterios de hipovolemia cuando utilizamos ecocardiografía, pues hay criterios que se pueden utilizar en casos extremos. Es decir, si yo encuentro un ventrículo izquierdo muy pequeño, pero probablemente sí el paciente en un contexto de inestabilidad hemodinámica puede beneficiarse del volumen. Entonces, existen ciertos parámetros, por ejemplo, que me dicen que el paciente tiene una volemia central disminuida. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el volumen telediastólico menos de 2.5 centímetros, la obliteración de las cavidades ventriculares izquierdas o el kissing papilar, que lo llaman también, o un área al final de la diástole menos de 5.5 centímetros cuadrados. Son criterios ecográficos para decir que la volemia del paciente, la volemia central está disminuida, pero no significa que puede ser respondedor a volumen. Estos criterios de hipovolemia, por ejemplo, podemos ver en pacientes que el ventrículo izquierdo o los músculos papilares se besan, se colapsan. En cada latido es un ventrículo izquierdo muy pequeño que se colapsa. Pudiéramos decir en un contexto de un paciente con inestabilidad hemodinámica que podría beneficiarse de volumen. O también existen
existen criterios utilizando Doppler, o sea, Doppler de los flujos de llenado. Por ejemplo, este es un flujo de llenado, de llenado del ventrículo izquierdo, es un flujo, la onda E, la onda A, o sea, un llenado rápido, el llenado lento, y valorando con lo que es el Doppler tisular, que son movimientos del anillo lateral de la mitral, podemos estimar las presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo. En este punto hay una relación que nos dice que la presión telediastólica podría estar en menor de 12 o menor de 12. Por ejemplo, si la relación E' es menor de 8 o menor de 7, ratito, menor de 7, me podría decir que la complacencia ventricular es adecuada y las presiones de llenado son normales. Pero una relación EE' mayor de 15 pudiera estar estimando que la complacencia ventricular es pobre y la presión de llenado o la presión telediastólica del ventrículo izquierdo es alto. Todos estos son valores para estimar las presiones de llenado. No significa que el paciente puede tolerar una carga de volumen. Es lo mismo que el catéter Swan-Ganz. El catéter Swan-Ganz nos va a dar una aproximación de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Presiones probablemente presiones mayores de 18 o 20, el paciente no va a tolerar una carga de volumen. Es lo mismo con ecocardiografía si hacemos esa relación. Esa relación EE', o sea, este flujo, el flujo de llenado rápido y el flujo y el movimiento a nivel del anillo lateral, el movimiento temprano, que es la relación E' o E sobre esta relación, podría ser un equivalente a la presión capilar pulmonar. Entonces, la polemia central podemos valorarlo en forma simple, mirando cómo están las cavidades ventriculares, cómo están los flujos de llenado, la obliteración de los músculos papilares, en grado extremo y en un paciente con inestabilidad hemodinámica probablemente puede tolerar una carga de volumen. Puede tolerar, no significa que sea respondedor. También existen muchos algoritmos que se usan en la parte cardíaca para valorar un paciente que se encuentra en inestabilidad hemodinámica, que está en hipotensión. Si valoramos el gasto cardíaco con gasto cardíaco bajo y esas presiones de llenado, o sea, la relación EA, llenado rápido y llenado lento, más la relación EE', existen ciertos parámetros que me pudieran valorar con mucha exactitud cómo está la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. En el contexto de un paciente con inestabilidad, con hipotensión, pudiera ser más tolerante a la carga de volumen. Solo eso me puede decir. No significa que estos parámetros sean, que me digan que es un respondedor. Puede tolerar. Por eso repito. Existen otros parámetros dinámicos cuando el paciente se encuentra en ventilación mecánica, que se ha estudiado, que son variabilidades de los flujos a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho o del tracto de salida del ventrículo izquierdo, es decir, a nivel de la aorta y el otro a nivel de la arteria pulmonar. Esas variaciones
en un paciente que se encuentra en ventilación mecánica, bajo ciertas condiciones, volúmenes tidales más de 8, que no tenga arritmias, pudiera esos valores, esas variaciones de esos resultados de la interacción corazón-pulmón, me pudiera dar una posibilidad de que el paciente sea respondedor a volumen. Pero también hay una relación entre la vena cava inferior y el cambio con la inspiración, es decir, el colapso de la vena cava inferior. Eso me ayuda también para estimar las presiones a nivel de la aurícula derecha. Eso es se ha estudiado mucho. Es decir, veo la vena cava inferior. Si encuentro una vena cava inferior, por ejemplo, en el caso extremo, una vena cava inferior de 25, que no tiene cambios con el ritmo respiratorio, es decir, con la inspiración y la expiración, probablemente las presiones en la aurícula derecha estén mayor de 15 o mayor de 20. Esa relación está bien estudiada, pero no significa, repito, que puede ser respondedor a volumen, porque estos son valores básicamente estudiados para valorar la presión en la aurícula derecha. Las presiones de la aurícula derecha, extrapolando la presión venosa central, pudiera ser mirando, por ejemplo, si la vena cava inferior tiene un diámetro menor de 2.5 a 2.1 es básicamente, pero con un colapso inspiratorio mayor del 50% en espontáneo, probablemente el paciente tenga unas presiones en la aurícula derecha menores de 10. Por caso contrario, en el extremo, si el diámetro tenemos una vena cava inferior pletórica, es decir, mayor de 21 milímetros o 2.1 centímetros, que no se colapsa con el ritmo respiratorio, esa va probablemente con mucha exactitud que la presión de la aurícula derecha o la PVC va a ser mayor de 15 o 20. Entonces, pero existen también extremos, ¿no? De 10 a 20. Ese es muy, muy estudiado. Entonces, pero una vena cava inferior muy pequeña, con un colapso más de 50%, estamos asumiendo que la PVC pudiera estar en menos de 5. Y una vena cava inferior dilatada, mayor de 2.1, mayor de 2.3 y sin cambios o con un colapso menos de 50%, probablemente estemos con una PVC de 15 a 20 o una presión en la aurícula derecha promedio de 15 a 20. Eso es importante porque ya me está diciendo cómo está la presión hacia adelante, porque siempre hay que ver que tiene que haber una gradiente de presión, una presión de conducción. El retorno venoso va a disminuir a medida que las presiones en la aurícula derecha se van incrementando. Recuerden que la presión sistémica media, o sea, la presión media de llenado es un promedio de 7. Normalmente en la aurícula las presiones deberían estar entre 0 a 5. Entonces existe un gradiente y el retorno venoso va o la sangre va a fluir hacia las cavidades cardíacas derechas, hacia la aurícula y el ventrículo, ¿no? Pero si la presión de la aurícula derecha empieza a incrementarse, puede superar la presión sistémica media. Entonces, la vena cava inferior sigue siendo importante. En estos últimos, hay muchos metaanálisis que incluso me dicen que reportan valorar solamente a la vena cava inferior
para ver si el paciente es un respondedor a volumen, no es un buen negocio. ¿Esto por qué? Porque la vena cava inferior puede estar dilatada incluso en pacientes sanos, en los atletas, que podemos ver que la vena cava inferior puede estar dilatada, pero también otras patologías, ¿no? Una insuficiencia tricuspidia o un taponamiento cardíaco, etc. O una embolia pulmonar, ¿no? O patología pulmonar crónica también puede hacer que dilate la vena cava inferior. Entonces, la vena cava inferior es importante valorarlo, podemos valorarlo de forma longitudinal o transversal, ver cómo es el colapso con la variación con el ritmo respiratorio, y ahí está. Existen situaciones extremas en un paciente, por ejemplo, si un paciente está inestable, vemos una vena cava inferior pequeña con un colapso total, probablemente la presión en la aurícula derecha o la PVC va a estar menos de 5. Pero si vemos una vena cava inferior pletórica, sin colapso, probablemente la presión en la aurícula derecha o la PVC va a ser mayor de 20. Como en este caso, por ejemplo, un paciente, hay en la inspiración, depende. En la inspiración en espontánea se va a colapsar y en expiración se dilata. Pero en ventilación mecánica es al revés. En la inspiración se dilata y en la expiración se colapsa. En condiciones de ventilación mecánica. Entonces, eso es importante valorar. Es una imagen de una vena cava inferior pletórica, dilatada, más de 3 centímetros, venas suprahepáticas dilatadas, sin cambios también. Probablemente la presión en la aurícula derecha sea mayor de 20. O acá, una vena cava inferior con colapso de menos de 21 milímetros, profundidad, mayor de 21 milímetros o 2.1 centímetros con mínimo cambio. Probablemente su presión esté más de 15 milímetros de mercurio. Entonces, existen cambios si el paciente se encuentra en ventilación espontánea, en ventilación espontánea o en ventilación mecánica, ¿no? Entonces, la vena cava inferior es importante valorarlo. Podemos, mirando la vena cava inferior, mirando el diámetro, mirando estos cambios que se producen en el ciclo respiratorio, podemos estimar con mucha precisión la presión en la aurícula derecha. Si el paciente se encuentra, existen también parámetros para predecir si el paciente puede ser un respondedor a fluidos, pero estos parámetros también se ha hecho últimamente estudios que no tienen mucha sensibilidad. Por ejemplo, como el índice de distensibilidad, el paciente tiene que estar en ventilación mecánica bajo ciertas condiciones, no taquicardia, volúmenes tidales promedio 8, con un ritmo adecuado. Probablemente, si tenemos un índice de distensibilidad mayor de 15% o 18%, sea un paciente respondedor a volumen. Pero la vena cava inferior es un punto. Hay otra vena grande, que es la vena cava superior, que se puede valorar para predecir si el paciente puede ser respondedor a volumen. Este parámetro, lamentablemente, no está a la mano de todos, porque se hace con ecocardiografía transesofágica. Básicamente lo hacemos en el paciente que le estamos haciendo una ET en sala de operaciones o valorando directamente
en algún componente. Y si vemos la vena cava inferior con un colapso mayor de 36%, probablemente este paciente va a ser respondedor a volumen. Eso tiene mucha sensibilidad. La respuesta a alguna carga de fluidos, pues es importante valorarlo, pre-expansión, post-expansión, valorando estos flujos tanto del lado derecho como del lado izquierdo. La vena cava, lamentablemente, los colapsos de la vena cava inferior y la vena cava superior no son muy fiables. La vena cava superior aparentemente es más fiable, pero requiere disponer de es un método ya semi-invasivo porque es una ecografía transesofágica, ¿no? Existen otros métodos que son ampliamente conocidos para valorar la respuesta a fluidos. Por ejemplo, la elevación pasiva de los miembros inferiores, valorando el flujo a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, es decir, el flujo a nivel de la aorta, ¿no? Eso básicamente es una medida para valorar la respuesta a una precarga endógena que se hace, ¿no? Cuando uno eleva las extremidades y hace la posición semi-recumber, reportamos una carga endógena de 200 a 300 centímetros y ese volumen va a producir una variabilidad en el flujo a nivel del tracto de salida, y con Doppler pulsado podemos valorarlo, ¿no? Y existen parámetros, por ejemplo, una variación de la velocidad mayor de 12, una variación del ITB o el índice tiempo-velocidad mayor de 18, me puede decir que es un paciente respondedor a volumen. Entonces, desde la posición semi-recumber, esto sí es muy estudiado, incluso con métodos de gasto cardíaco continuo, midiendo el volumen sistólico por contorno de onda, pero si no disponemos de eso y disponemos de ecografía con Doppler pulsado, insonando a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, podemos valorar esta variación, ¿no? El efecto hemodinámico que se produce a consecuencia de la elevación pasiva de los miembros inferiores, ¿no? Es una carga endógena que damos. Eso es muy estudiado, incluso en condiciones que el paciente esté con arritmia, también. Esta es la vena cava inferior, un Doppler transesofágico. Valoramos los flujos, podemos valorar también los flujos a nivel de la arteria pulmonar. Tienen una buena respuesta. Siempre cuando tenemos al paciente, tenemos que valorar en forma global cómo está la función sistólica del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, cómo están las cavidades cardíacas. Por ejemplo, esta es una lámina cuando empezamos a estudiar hace 11 años en el del hospital. Una diapositiva muy antigua que tengo, que empezamos a hacer transesofágica de un paciente. Y bueno, a simple vista, sin haber estudiado mucho, podríamos decir que tiene una fracción de eyección adecuada, las cavidades cardíacas no están dilatadas, la relación del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo es normal, es decir, menos de 0.6. La contracción es muy potente, pareciera que es hiperddinámico. En un eje corto, los músculos papilares, lo vemos, hace una especie de kissing papilar. Acá la fracción de eyección era 69 y el cambio de área fraccional
pues 60%. Entonces, a simple vista, sin haber hecho previamente esta cuantificación, ya a simple vista podríamos valorar y decir que el paciente tiene una función sistólica conservada, una fracción de eyección más del 60-65%, y lo importante es hacer mediciones, valorar cómo está el gasto cardíaco, en este caso de este paciente, 8.5 de gasto cardíaco, un volumen sistólico de 8.4 de este paciente. Y el paciente se encuentra en inestabilidad, está con vasopresores, y valoramos la vena cava inferior. Perdón, la vena cava superior en este caso, porque estamos con transesofágica. Valoramos cómo se produce el colapso de la vena cava inferior para valorar la volemia o la respuesta a fluidos. Y este paciente nos presenta un índice de colapsabilidad de la vena cava superior de 54%. Recuerden que el punto de corte en vena cava superior es 36. Más de 36, más de 30%, probablemente el paciente es un respondedor. En este caso, más de 50%. Entonces, se le dio una carga de volumen y también se hace otras mediciones de la parte de lo que es áreas telediastólicas y telesistólicas para valorar cambios de áreas fraccionales. Pero bueno, esas son situaciones que se hizo, ¿no? Después de una carga de volumen de 500 centímetros, porque ya sabíamos que era un respondedor, el colapso bajó a 22%. En este caso, nos detenemos, ya no le damos más volumen. Y miren, acá, fracción de eyección, cambio de área fraccional, 67, fracción de eyección a simple vista, pues más de 60%. Otro paciente, miren, es el mismo paciente acá. Un eje corto, músculos papilares, con fracción de eyección a simple vista, pero podría decir que es más de 60%, pero vena cava inferior dilatada, sin cambios. Este paciente probablemente no va a tolerar. No significa que estos parámetros son para decir que el paciente se va a beneficiar o no se va a beneficiar. Pero mirando la vena cava inferior, puedo decir que el paciente probablemente no va a tolerar volumen. Miren, vena cava inferior, venas suprahepáticas un poco dilatadas, pero en este caso mide 18 milímetros con un colapso más de 50%, y este paciente, las presiones en la aurícula derecha probablemente están bordeando entre 5 a 10 milímetros de mercurio. Entonces, tenemos paradigmas. Cuando un paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, probablemente lo que tenemos que es valorar en qué contextos nos encontramos. Mayormente en la UCI no estamos en la etapa de resucitación. Probablemente vamos a estar en la etapa de reanimación, optimización. Entonces, la pregunta siempre es, ¿cuándo empezamos los fluidos? La respuesta, y el filtro va a tener que estar en la congestión. Tenemos que valorar la congestión venosa sistémica. Entonces, ¿cuándo empezamos a darle fluidos? Probablemente cuando veamos que no existe ausencia de congestión. Es decir, debiera, valorando las ventanas que más adelante vamos a ver por ecografía, no ausencia de congestión pulmonar. Es decir, ¿cuándo detenemos la administración de fluidos? Esa es otra pregunta que siempre hacemos. Probablemente antes que empiece la congestión pulmonar. ¿Cuándo empecemos la remoción de fluidos? Cuando empecemos a ver algún signo de congestión pulmonar, de grado 1, congestión venosa
de grado 1 o grado 2, grado 1 o 2. Y cuando detenemos, pues, de hacer la remoción, perdón, es cuando ya está controlada la congestión pulmonar. Entonces, valorar la congestión pulmonar es muy importante. La congestión venosa sistémica, perdón. El lado derecho es el menos estudiado. El lado izquierdo, el lado arterial, probablemente es el más estudiado. Tenemos parámetros dinámicos, pero tengan en cuenta que es en serie, ¿no? No es el lado arterial, el lado venoso es una unidad. Entonces, las presiones de perfusión, probablemente nosotros lo que vemos básicamente es la presión arterial media menos la presión venosa, esa es la presión de perfusión. Pero la presión de perfusión tisular es las presiones prearteriolares y la postvénula, ¿no? Que son pequeñas. Y si las presiones venosas empiezan a incrementarse, probablemente pudiera ser, va a incrementarse más la congestión. Entonces, ¿cuáles son las evidencias? Cuando hacemos la reanimación, siempre tenemos que vernos o valorar al paciente como respondedores o no respondedores. En las primeras horas, muchos de los pacientes, este es el estudio de Andrómeda, que todos ustedes lo conocen, las primeras horas entre pacientes son respondedores es más del 70%. Entonces, un paciente que llega a la emergencia, probablemente con inestabilidad termodinámica, probablemente de inicio, se va a beneficiar de volumen. Pero conforme pasan las horas, en la segunda, tercera, cuarta, este es un estudio que vieron en porcentajes, respondedores o no respondedores, probablemente los no respondedores empiezan a incrementarse. Casi solo el 50% va a responder a volumen en las áreas críticas. Entonces tenemos que tener herramientas para valorar si el paciente es respondedor a una carga de volumen o es un paciente o el paciente va a tolerar una carga de volumen. La tolerancia, que es otro concepto nuevo que se está acuñando. Entonces, tenemos que hacer cuando hacemos fluidoterapia, una individualización. Y de eso, pues, actualmente, la ecografía, pues, nos está ayudando. Cuando valoramos al paciente en shock, el ultrasonido vamos a hacer un ultrasonido, cambios en la parte cardíaca, vamos a ver la respuesta a volumen, vamos a ver tenemos que valorar la congestión venosa a nivel esplácnico, a nivel de la vena porta, las venas renales, las venas esplénicas, conjuntamente con los parámetros clínicos y bioquímicos, que finalmente a eso es lo que vamos. A propósito de la valoración venosa, en el 2020, desde el 2019 más o menos, el que más lo está propugnando ha sido pues Philip Roland, un canadiense. Ellos han propuesto una valoración y con una graduación muy interesante, que es esta. Valorar la congestión venosa sistémica mirando 4 ventanas. Y todo por ecografía. Y ese es el punto de esta noche, el protocolo VEXUS. El exceso de fluidos, ¿cómo valoramos el exceso de fluidos? Del lado venoso, mirando la vena cava inferior, mirando la vena porta, mirando la vena hepática o suprahepática, como nosotros llamamos, y las venas renales. Y vamos a catalogarlo como normal, leve congestión o severamente congestionado.
Y esto, de acuerdo a los patrones que me va a presentar, tanto en la vena suprahepática o vena hepática, la vena porta y la vena renal. Entonces, el exceso venoso o la congestión venosa, vamos a valorarlo por ecografía mirando ventanas. Una ventana de la vena cava inferior, la vena hepática, la vena porta y las venas renales. Se han hecho muchos estudios, incluso esto me puede valorar la ocurrencia de insuficiencia renal aguda, AQIS, ¿no? Aquí, por ejemplo, miro la vena cava inferior. Para valorar, previamente tengo que tener algunos parámetros. Vena cava inferior. Si es menos de 2 centímetros, es una vena cava inferior que probablemente no está. Una vena cava inferior menor de 2 centímetros, con colapso más del 50%, estamos en rango de normalidad. Entonces, pero si vemos una vena cava inferior dilatada, más de 2 centímetros, 2.1, pasamos a una etapa 2 que valoramos la vena suprahepática. La vena suprahepática va a tener todo eso lo vamos a hacer con Doppler pulsado. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que vean es cómo es la normalidad en estas tres ventanas. La hepática, la porta y la renal. Normalmente vamos a tener un flujo sistólico. Este va a ser el espectro del flujo. Es un flujo, a nivel de la vena hepática va a ser un flujo sistólico y un flujo diastólico. Predomina el flujo sistólico. Y cuando veo la vena porta, es un flujo, es monofásico, con pocos cambios. Acá valoramos cómo es el índice de pulsatividad. Y la vena renal similar, monofásico. Pero cuando las presiones se van incrementando y se van volviendo anormal, los flujos va a haber un cambio en el espectro. Y eso es lo que vamos a estudiar. Y vamos a hacer el protocolo. Entonces el protocolo VEXUS, como les dije, les recalco, es para valorar el lado venoso, mirando la vena cava inferior, que va a ser la primera puerta. Veo vena cava inferior, esto casi la mayoría lo hace. En las venas suprahepáticas también se va a usar Doppler. Eso es este protocolo es un protocolo no muy básico, lamentablemente, porque requiere ecografía Doppler. Los intestinos vamos a valorar con la porta y las venas renales. Las venas renales, pues ese es uno de las críticas que le ponen al protocolo VEXUS, que es que le ponen la dificultad que representa valorar, incluso para los médicos que hacen ecografía frecuente, ¿no? Entonces, veamos cómo es el protocolo. El protocolo valoramos de no congestión o normal a un paciente con congestión venosa, mirando la vena cava inferior, mirando la vena hepática y la vena porta y las venas renales. Entonces acá tenemos un paciente normal, vena cava inferior menor de 2 centímetros, que se colapsa. Veo la vena suprahepática o la vena hepática. Este es como una W. El flujo es el flujo que retorna, ¿no? Es decir, las venas van
va a ser un flujo, el espectro por eso es negativo. El flujo regresa, ¿no? Retorna a la vena cava inferior, el flujo retorna de la vena cava inferior y tengo un espectro como una V doble. Predomina el flujo sistólico sobre el flujo diastólico. Y la vena porta, pues, es un flujo centrípeto que va es un flujo monofásico con poca pulsatividad, mínima pulsatividad, y la vena renal similar. Pero cuando el paciente empieza a congestionarse, va a haber cambios. Va a haber cambios. Por ejemplo, un Vexus, esta es congestión leve, moderada, severa. Estos cambios los voy a ver porque va a haber cambios en los flujos. Por ejemplo, acá está predominando el flujo diastólico sobre el flujo sistólico. Y en el severo ya incluso hay una reversión un flujo, en vez de una V doble, vemos como una bifásico, que este sería la sístole y este sería la diástole. Entonces, el más severo. Y en la vena porta, de estar en un flujo monofásico, con mínimos cambios, a un flujo casi bifásico, ¿no? Y en la porta lo mismo. Porta y renal, perdón. Entonces, uno por uno. Vena cava inferior. Es la primera puerta. ¿Cómo valoro? Pues en un eje longitudinal o un eje transversal. Los creadores del método lo consideran que debería de ser en un eje transversal, es decir, mirar a la vena cava inferior desde la vista subcostal, viendo las suprahepáticas, la llegada de las tres venas suprahepáticas, ¿no? La izquierda, la derecha y la derecha, la media y la izquierda. Entonces, valoramos la vena cava inferior y medimos. Si este paciente tiene como un colapso más del 50%, un diámetro menos de 2 centímetros, probablemente ya no pasamos a la siguiente etapa, porque asumimos que las presiones son normales. Entonces pasamos al paso 2. El paso 2 es valorar la vena suprahepática. Esta es la vena suprahepática. La vena cava inferior, redonda, y las tres venas, ¿no? Ahí está. Y entonces con el Doppler pulsado, valoramos, podemos poner la media o la que esté más perpendicular. Y vemos este flujo, que es normal, como una W, predomina. Miren, una W, incluso la diastólica es muy pequeña, es un patrón normal. Puntaje 0, ¿no? Entonces, este es el patrón de la vena hepática. Un flujo sistólico y un flujo diastólico. Asemeja la forma de una W. Sístole y diástole. Si estuviera con un EKG, con una señal del electrocardiograma, probablemente ahí puede haber el ciclo cardíaco, ¿no? Pero es la forma de una W. Entonces, a medida que va variando o va haciéndose normal, puede haber una inversión del flujo sistólico hacia arriba. Entonces veo una S reversa, ¿no? Una onda S reversa, una sístole y una diástole, como un bifásico. Entonces sería el grado mayor. En el grado intermedio, el que empieza a predominar va a ser el flujo diastólico. Y con esto, yo puedo decir que las presiones probablemente en la aurícula estén pasando mayor de 15. Mayor de 15. Simplemente eso, ¿no? Por ejemplo, acá,
sístole, diástole, como una W. Empieza a predominar el flujo diastólico, pero empieza a incrementarse también esa reversa, ¿no? Y en la más severa solamente vemos dos espectros, un flujo sistólico reverso y un flujo diastólico. Entonces, es cómo valoramos la vena suprahepática. Es muy fácil. Esa es la parte más. Y vamos a la otra ventana, que es la ventana para ver la vena porta. La vena porta no es muy difícil de valorar. Sinceramente, no es difícil. El que ya ha hecho se ha entrenado en ecografía, probablemente lo puede ubicar fácilmente. Ese es un poco de práctica nomás. Y valoramos la vena porta. La vena porta normalmente va a ser, si ponemos Doppler color, un flujo positivo, por eso es rojo. Los espectros en ecografía, los colores es de acuerdo a cómo se dirige la sangre hacia el traductor. Supuestamente acá tengo el traductor. El flujo cuando el flujo se dirige hacia el transductor, va a ser rojo. Es rojo, ¿no? Y azul cuando se aleja. Entonces, normalmente lo vamos a ver así, con poca variabilidad. Esto es, incluso si nosotros podemos hacer el índice de pulsatividad acá. La máquina me hace todo eso, ¿no? Índice de pulsatividad. Veo la velocidad máxima y una velocidad mínima, como en este caso. Y pongo mi Doppler pulsado. Mi volumen de muestra, tengo que poner, incluso puedo hacer corrección del ángulo para ser mejor. Pero lo importante es ver cómo es el espectro, como veo acá. Miren el espectro. Ahí. Hemos valorado el Doppler venoso portal y valoramos, este Doppler venoso portal es esto, lo que les decía. Esta es una señal de electrocardiograma, complejo QRS, complejo QRS. Se supone que es la sístole, la diástole. Entonces hay una variabilidad en esos dos ciclos, en la sístole y en la diástole. Pero esta pulsatividad es menos de 30% normalmente. Por eso uno no lo ve no ve un cambio tan manifiesto. Pero cuando empieza a variar más, porque empieza a producirse algún cambio de presiones, ya este índice de pulsatividad empieza a incrementarse, puede ser de 30 a 40%. Miren, una velocidad máxima y una velocidad mínima. Máxima, mínima. Ya hay cambios. Ya hay cambios. Como en el caso más extremo, una pulsatividad más del 50%, veo casi monofásico. Sístole y diástole. Y finalmente, lo más difícil de valorar es la parte renal. Eso es. Entonces, usualmente lo valoramos el riñón derecho. Ponemos Doppler color, vemos el flujo, sobre ese flujo le ponemos el volumen de muestra y vamos a ver el espectro, que va a ser esto, ¿no? En este caso es la arteria y la vena. Arterial y venoso. Y esto también me sirve para valorar un índice de resistencia, ¿no? Para ver, eso es más adelante, ¿no? Pero ver, el flujo venoso es casi igual que la porta, similar, un cambio. Eso significa que las presiones son bajas. El riñón es un órgano encapsulado. Cuando empieza a producirse problemas o se empieza a producir congestión, va a incrementarse esta pulsatividad, como es el caso. Una vena intrarrenal
lo normal que voy a encontrar en el espectro va a ser esto. La arteria, a veces no se ve la arteria, si no lo insono y no lo coloco bien, no veo la arteria, y veo la vena. La vena normalmente es monofásico, con pocos cambios, como lo ven acá. Pero a medida que hay una normalidad de las presiones, empieza a haber cambios. Sístole, diástole, empieza a ser como bifásico o solamente monofásico, solamente la diástole y la severa. Eso también me está diciendo que hay una congestión incrementada. Entonces, se ha planteado un puntaje, que es muy simple también, ¿eh? Un puntaje 0 cuando tengo una vena cava inferior menor de 2, sin congestión. Un grado 1 cuando tengo una vena cava inferior, con cualquier combinación de un patrón de anormalidad. Un grado 2 con un patrón severo, que puede ser cualquiera, podría ser de la vena hepática, de la vena porta o las renales, ¿no? Y 3, un grado 3 es cuando encuentro 2 severos, que es grave, ¿no? Congestión grave. Entonces, ¿para qué me sirve finalmente esto? De ver las ventanas hepáticas, la vena porta, la vena hepática y la vena renal. Mirando el espectro con el Doppler, voy a estimar que las presiones en las cavidades cardíacas derechas están incrementadas. Entonces, en el grado más severo, probablemente la presión en la aurícula derecha esté mayor de 20. Y eso me dice que el paciente está con congestión pulmonar. Entonces, ese es un paciente de un caso de la vena suprahepática, miren, un caso de congestión severa, una S positiva, reversa y una D y un flujo diastólico. 2 fases, sístole y diástole, a nivel de la vena suprahepática o vena hepática, ¿no? Que lo llaman. Y la vena porta, que es esta, un flujo casi bifásico, ¿no? Con un índice de pulsatividad acá mayor de 50%. Entonces, un caso de un paciente. Veo la vena porta, la vena hepática y la vena renal. En un paciente que llegó con una congestión severa, miren, la vena porta, la pulsatividad, que si yo veo así, pues ya tengo 2. En este caso había 3, para decir, vena cava inferior dilatada mayor de 2 centímetros y 2 patrones o 3 patrones de severidad. En este caso, de severidad. Y cuando se le hace tratamiento, diuréticos, y en este caso empieza a normalizarse la vena porta. Casi empieza a disminuir este índice de pulsatividad. La vena renal todavía no, pero finalmente la vena porta, la vena hepática se normaliza, predomina el flujo sistólico sobre el flujo diastólico. Y la porta se vuelve casi monofásico con tratamiento. Entonces, este protocolo VEXUS es para ver el lado venoso de un paciente, para ver si mi paciente está con un grado de congestión venosa leve, moderado, severo, y basándome en patrones, mirando la vena cava inferior, mirando la vena hepática y la vena porta, y mirando finalmente
las venas renales. Entonces, este es el espectro. Esta es la circulación. Acá lo que tenemos que recordar es que nosotros tenemos el volumen sanguíneo, casi el 70%, 65 a 70% va a encontrarse en el lado venoso. En el lado arterial el problema es 9, 15%, tenemos un porcentaje restante entre la cavidad cardíaca y las venas pulmonares, las arterias pulmonares. Entonces, la mayor parte va a estar en la 70%, 65-70% en el lado venoso. Son los vasos de capacitancia, ¿no? Y acá vamos a tener, pues, presiones. Las presiones, cuando se incrementan, va a reflejar en las ventanas que vamos a valorar por ecografía, por Doppler. La morfología va a haber un cambio. Y esto, ¿qué va a ser negativo? Pues va a ser negativo por el hecho de que las presiones a nivel de la aurícula van a ser tan altas que el retorno venoso va a ser cada vez menor y se va a incrementar toda esta parte en forma retrógrada, se va a congestionar, va a afectar todos los órganos, como son el riñón, los intestinos, etc. Hasta el cerebro, ¿no? Entonces, lo que tenemos que integrar es el VEXUS a otros parámetros, no solamente mirando la parte abdominal, que es la vena hepática, la porta, las arterias renales, sino también pulmón, corazón, etc. Un caso reciente. Un paciente en ventilación mecánica, insuficiencia respiratoria, neumonía por COVID, más neumonía intrahospitalaria, con vasopresores, está con PIB de 18, miren, 18. Tenemos con un DP de 15, menos 14, menos de 15. Los 4 cámaras, 2 cámaras, 3 cámaras. Fracción de eyección, pues más de 65%. Indirectamente pudiera haber vena cava ventrículo derecho, no lo veo. Paso a una vista subcostal y veo vena cava, el ventrículo derecho, como un triángulo. Esta es la parte del hígado. A pesar de tener un PIB de 18, no está dilatado, ¿no? No veo signos de cor pulmonar agudo. Porque recuerden que el cor pulmonar puede ser incluso por un seteo del ventilador mecánico o por la patología per se del paciente, si es pulmonar, un distrés severo. Entonces voy con el VEXUS. Vena cava inferior, dilatada, acá aparece 2.3, 2.4 y a la expiración, a la inspiración 2.3, sin cambios. Entonces sí vamos al punto 2, que sería mirar la vena hepática. Aquí está la vena hepática. Este es un Doppler color. Veo azul porque es el flujo que está llegando. Acá está la vena cava inferior. Entonces insono acá y voy a tener este espectro. QRS, QRS. Predomina el diástole acá. Acá sería mejor, ¿no? Como una W. Todavía acá está la vena suprahepática como una W. Como una W. Veo la vena porta, esta es la vena porta, flujo rojo,
El flujo es rojo porque es el sentido del el flujo a nivel de la vena porta es centrípeto. Centrípeto. Entonces, mira un cambio, sin mucho cambio. Entonces acá estoy con puntaje 0 todavía. Renal. Miren, la vena, la arteria, y acá la arteria tenía 0.65. Estamos bien. No es 0.8, estaría con una vasoconstricción. Y miren el flujo de la vena renal, intrarrenal, monofásico. No hay congestión. Miren, este es el Doppler. Este es hígado, riñón derecho, polo superior, polo inferior y la vena. Y acá, cuando lo pongo, es el espectro de ambos. La parte diastólica, en este caso, un Vexus 0, no congestión. Y veo la relación E'5. O sea, este es para valorar la función diastólica, prácticamente normal. En este caso, un Vexus casi normal en un paciente con una falla, pero no significa, podría tolerar una carga de volumen, si es necesario. Pero, por protocolo, lo ideal es ser más restrictivo. Siempre ha sido cuando manejamos cierto tipo de patologías, ¿no? Evitar sobrecarga de volumen en el paciente con distrés. Eso es casi ya una norma para nosotros en el hospital. Hemos valorado con el Vexus, pero también he valorado la parte derecha, he valorado la función diastólica, la función sistólica. Otro caso de un paciente. Miren, ¿qué me dirían ustedes de este paciente? Ya vamos a terminar, no sé si estamos con la hora, nos falta un poco, pero 4 cámaras, 2 cámaras, pero bueno, es que se ve como esto, como unas 3 cámaras. Pero bueno, acá, fracción de eyección 27%. Severo. Y dilatado, con cambios de esto. Ventrículo derecho, miren, el ventrículo derecho, como un triángulo todavía. No veo muy. Bueno, el hospital tiene más tecnología. Bueno, hacemos similar a los cardiólogos, es un strain para ver motilidad, los cambios regionales, ¿no? Acá vemos cambios regionales, es el strain, este es un speckle tracker y lo cuantifica. Este es un cambio de menos 10%, severo, ¿no? Que va acorde con la fracción de eyección. Vexus. Vena cava inferior, miren. Vena cava inferior dilatada. Acá aparece 2.54. Suprahepáticas dilatadas. Vena hepática. Miren ese flujo con la reversa. Sístole y diástole, sístole y diástole. Entonces ya es un grado 3. Porta. Miren este índice pulsatilidad más de 30-40%. Entonces un Vexus 3. Y la renal casi monofásico. Miren, no es continuo. Ventrículo derecho del mismo paciente. Bueno, este es tridimensional, ¿no? El ventrículo derecho es uno de los órganos menos estudiados, pero cuantificarlo es importante. Puedo valorar la fracción de eyección del ventrículo derecho,
20% que está disminuido, pero con un TAPSE aceptable, dice, ¿no? Uno podría decir que está normal. Menos de 18 es bajo de todas maneras. Y acá el TAPSE igual, miren, 17, y la S sistólica, pues está todavía aceptable, bueno, un poco bajo, ¿no? 13, con una disfunción sistólica del BD también, ¿no? Por ecografía tridimensional, miren la morfología que es diferente el ventrículo derecho, que es como una semiluna, lo abraza. Pero esto solamente se puede hacer con tecnología pues, muy avanzada, ¿no? Estimo la presión de la arteria pulmonar, una insuficiencia tricuspide, una presión sistólica de la arteria pulmonar 54. Porque asumí que la presión de la aurícula derecha era 15, ¿no? Por todos los valores, ¿no? Una vena cava inferior dilatada. Mira, vena cava inferior. Miren esta vena cava inferior. Suprahepáticas dilatadas. Esta es la vena suprahepática de otro paciente. Entonces, finalmente, para terminar, creo que ya nos hemos excedido el tiempo. Cuando valoramos al paciente crítico, debemos de la ecografía o el ultrasonido es una herramienta que se hace a la cabecera del paciente. Nos ayuda para valorar la función sistólica y diastólica, para valorar la congestión venosa, para valorar si es un paciente respondedor a volumen. Y esto nos va a ayudar también de la parte clínica, ¿no? Incluso parámetros que ahorita vemos cómo está valorar siempre cómo es las ventanas, ¿no? La ventana neurológica, la ventana de la tegumentaria, la renal. Y hacemos también ver el reto de fluidos y la tolerancia a fluidos con la parte pulmonar. Ver si el paciente puede tolerar, si estar en esta curva ascendente de Frank-Starling, probablemente ahí vamos a estar bien. Pero si un paciente que está con congestión venosa, probablemente no le vamos a dar carga de volumen. Bueno, muchas gracias. Sería todo. Muy agradecido, doctor Vidal. ¿Alguna pregunta de parte del público? Pueden escribirlo también por medio del chat. Doctor Vidal, una consulta con respecto a la especificidad y sensibilidad del protocolo Vexus. ¿Qué nos podría decir? El protocolo Vexus ha sido valorado, no valoramos para ver si el paciente es respondedor a volumen o no, de principio. Fue estudiado más en pacientes cardíacos, pacientes renales. En pacientes sépticos no hay mucha evidencia. El problema del protocolo Vexus, como muchos críticos lo dicen, es que no es muy fácil de realizar. Por ello, pero los que hacemos ecografía crítica, en cuidados intensivos, creo que todos van a hacer ecografía, todos, no solamente ecocardiografía, ¿no? La idea es ir avanzando y que la ecografía sea una herramienta para valorar cómo va el tratamiento. Por eso, la sensibilidad, por ejemplo, de este protocolo del grado de congestión, sí tiene, el grado 3 tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta, más de 0.85. Vamos a ver preguntas.
En un paciente, doctor, con una cirugía abdominal, por ejemplo, con hipertensión intraabdominal o un síndrome compartimental abdominal, ¿cómo podría afectar la medición de los flujos en el sistema VEXUS? Sí, o sea, la presión intraabdominal va a influir, ¿no? Incluso en la vena cava inferior, pero en la porta no tanto, ¿no? Y en las renales tampoco. Entonces, sí, esos patrones nos van a ayudar, nos van a ayudar. Eh, no va a haber muchos cambios. Por ejemplo, un paciente con problemas del lado derecho, como insuficiencia tricuspidia, eso más repercute hacia el lado de las suprahepáticas, pero la vena porta no tanto, ni la vena renal. Pero Tenemos, finalmente no es solamente utilizar, pues, yo por ejemplo, si tengo un paciente con hipertensión, con un síndrome compartimental, no voy a valorar solamente, el VEXUS es una parte, ¿no? Si yo digo, pues mi paciente va a ser, va a tolerar una carga de volumen, tengo que ver el corazón, tengo que ver, hago el VEXUS, veo los pulmones, etcétera, ¿no? Valerme solo de un parámetro no es buen negocio. Tengo que tener más parámetros, ¿no? No solamente. El problema de nosotros ha sido que muchos de los intensivistas miraban solamente la vena cava inferior. Veían la vena cava inferior y decían, no, este va a ser, es respondedor a volumen. Y que ha sido, las evidencias nos dicen que la vena cava inferior es un mal parámetro para valorar si el paciente va a ser respondedor o no. Una cosa es respondedor de volumen y el otro es la tolerancia. Pero si nos valemos de varios parámetros, probablemente sí vamos a ser más exactos. tenemos una pregunta del doctor Stalin. Características mínimas del ecógrafo para este protocolo. Que tenga Doppler, un Doppler pulsado. Ese es lo mínimo. Por ejemplo, hay los ecógrafos de mano tienen Doppler. Los chinos, yo me refiero, pero yo tengo incluso uno que uso de bolsillo, ¿no? Tiene Doppler. Pero hay ecógrafos de mínimos que tienen Doppler. El Doppler, los ecógrafos usualmente tienen que ser un convexo con su Doppler. Es el Doppler pulsado. Es básicamente eso. No requiere tanta tecnología. Pero lo más importante es hacer adecuadamente las ventanas. Es lo mismo. Por ejemplo, tú cuando haces una ecocardiografía tienes que tener adecuadamente tus cortes, ¿no? Una mala disposición del transductor pudiera parecer que el ventrículo derecho está dilatado y no es. Entonces es muy operador dependiente es el problema, pero con el Doppler no tanto, ¿no? No es tan operador dependiente, ¿no? Pues el Doppler colocas, por ejemplo, insonas la suprahepática, y bueno, tienes que tener ciertas características, la vena derecha, la suprahepática derecha, la que esté más paralelo, puedes hacer arreglo del ángulo, el flujo, tienes que, por eso usas doble color y doble pulsado. Entonces con la práctica sí se puede hacer. Yo lo más difícil que veo es hacer la renal. Los que estamos en haciendo ecografía, probablemente hasta para nosotros es un poco difícil hacer Doppler renal, si no estás acostumbrado. ¿Alguna otra consulta de parte del público?
Sin duda la tecnología no invasiva, ¿no?, como el ecógrafo, se ha convertido en una herramienta indispensable en la cabecera del médico intensivista para poder valorar flujos, ¿no?, de diversos órganos y poder valorar también el estado tisular, enfocar mejor nuestro objetivo en el tratamiento. Le agradecemos al doctor Moisés Vidal por su extendida exposición y les agradecemos a todos los participantes. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.